Hola, ¿qué tal? Bendiciones en este día, en este jueves, jueves eucarístico, jueves donde como iglesia, pues recordamos la presencia de Jesús actual, viva, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que ha cumplido con esa promesa de no abandonarnos hasta el final de los tiempos. Y, y bueno, estamos en este camino cuaresmal con Jesús subiendo hacia Jerusalén, subiendo hacia el Calvario, para compartir con Él, para sanarnos, liberarnos, purificarnos en su sangre y así resucitar con Él en la gloria de la Pascua. Uno de los temas más interesantes o una de las características o cosas que me llaman la atención, volviendo al Evangelio del domingo pasado, que era la curación del ciego de nacimiento, es que pues Jesús dice que hace barro, escupe y le frota sus ojos y lo envía a la piscina de Siloé. No sé qué tan cerca o qué tan lejos estaba, pero partamos de una realidad. Estamos hablando de una persona que no veía y que, bueno, debió que alguien le mandó, le puso barro en los ojos y demás, pero el confiar en esa persona, el hacer lo que él decía, pues no deja de ser algo que tiene que llamarnos muy poderosamente la atención. Porque podríamos decir en ese aspecto, y por qué no, pero ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué tanto barro? Hay que vaya, que haga y no sé qué. Si el Señor hubiera chasqueado los dedos o hubiera dicho hágase o ábranse o demás, como lo dicen otros milagros, y, y fin de la discusión, ¿verdad? Pero este evangelio, este texto del ciego de nacimiento, nos enseña que en primer lugar el lugar al que Jesús envía al ciego es la piscina de Siloé. Siloé significa el enviado, es decir, lo primero que nos dice es que Dios viene a nuestro encuentro, Dios envía a su Hijo a nuestra realidad humana para poder estar en ese contacto con nosotros. Pero unido a esa iniciativa amorosa de Dios de venir a nosotros, Él toma un plan de amor muchísimo más grande, que es la aceptación de la voluntad de la persona para poder dejarse llevar por el amor de Dios, para poderse dejar acoger por la gracia de Dios, para poder caminar en la acción en el amor de Dios. Por eso, porque créanme, el ciego de nacimiento se hubiera querido de, pues dice yo con esta cosa, con esta suciedad en mis ojos, tras de que no es suficiente con que no veo, con que tengo el señalamiento público, porque recordemos que esas enfermedades físicas eran pues relacionadas siempre con temas de pecados y fallas y demás. De hecho, ¿cuánta gente le pregunta a Jesús de quién fue el que pecó para que este muchacho naciera con esta condición? Y ya es suficiente tener que soportar todo eso como para yo tener que ir a un lugar que evidentemente no sé dónde, no logro ver dónde queda esa incertidumbre y sobre todo darme cuenta o llegar a la situación de decir no sé si me voy a sanar o no. Pero ¿dónde está la gran diferencia ahí? Por el tema de la fe. El saber que Dios en su corazón, en su apertura a esa escucha. Dicen por ahí que cuando una persona pues nace o pierde alguno de sus pues sentidos, que los otros se agudizan. Bueno, dentro de una parte espiritual, viéndolo desde una perspectiva espiritual, esta persona que no veía a su alrededor, que no tenía pues conciencia de muchas cosas, porque de hecho nunca las había visto, era un ciego de nacimiento. Tenía tan agudizado su sentido de la fe, tan profundizado su sentido de confianza, que él, escuchando la voz de Dios, hace lo que Jesús le pide y dice que él confió, que él creyó en aquel que le decía que fuera a esa piscina. Entonces, dentro de toda esta experiencia cuaresmal, dentro de todo esto que venimos reflexionando sobre esas herramientas para poder seguir en esa cuaresma perenne que es nuestra vida terrenal, que también tiene sus momentos de gloria y sus momentos de luz, porque la acción de Dios se manifiesta siempre, es importante que pensemos y reflexionemos sobre cómo está nuestra fe, sobre nuestra confianza en Dios, sobre
si Dios nos invita a ir a tal lugar o a hacer tal cosa, qué tan pues abandonados estamos a su voluntad. Porque en el Padre nuestro siempre decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en los momentos de, como digo popularmente, de vacas gordas, haciendo la analogía del libro del Génesis, pues Dios siempre es lo primero en nosotros, en algunos casos. Pero en los momentos de debilidad, o si Dios me está impulsando a hacer algo, me estoy verdaderamente abocando y confiando en Él. Porque muchas veces Dios nos invita a tomar medidas, a veces incluso hasta poco drásticas, pero que nos ayudan a entender qué es lo más importante, qué es lo más valioso, qué es lo que verdaderamente nos conviene. Entonces, el Señor viene a nuestro encuentro. Eso es lo que significa si lo el Señor ha sido enviado hacia nosotros y ahora pues se requiere que nosotros demos nuestra parte, que como el ciego de nacimiento confiemos en aquello que Dios nos pide y de esa manera poder ver claramente cuáles son los designios de Dios.